Buen día, gente de IAE. Llegamos al Jueves Santo, que es el inicio del corazón de la Semana Santa. Venimos siguiendo día a día lo que Jesús estuvo haciendo en un momento en el cual el pueblo judío estaba viviendo como pueblo en camino hacia su Dios, una celebración absolutamente central en la vida del pueblo judío, que era la Pascua, el pasaje de la esclavitud de Egipto a la alianza con Dios, y que estaba marcada por el sacrificio del cordero, un cordero que era sacrificado, se untaba con su sangre las puertas de las casas de Egipto para que cuando pasara la prueba de Dios, el ángel exterminador salvara a los judíos de la violencia de aquellos que estaban sin Dios. Y entonces, con ese espíritu, Jesús llega al Jueves Santo y le pide a sus apóstoles que preparen un lugar para la cena de Pascua. Y entonces le hacen caso, preparan un lugar para tener esa cena ritual judía. Una cena ritual, es decir, un sacramento en el cual ellos realizaban una serie de gestos en los que Dios volvía a participar como había participado en aquella noche de liberación. Y entonces en la tarde del jueves Jesús se sienta a la mesa con sus apóstoles. Dos notas de color de cómo venía Jesús dispuesto a ese momento la dan por un lado San Juan, por otro lado San Lucas. En el capítulo 13 San Juan nos cuenta que llegado el momento de pasar Pascua, de este mundo al Padre, está hablando ya de la muerte futura de Jesús, habiendo amado a los suyos, Jesús los amó hasta el fin, hasta el extremo. Y entonces se pone a lavarle los pies a sus apóstoles y explicándoles que Él, que es maestro, les ha lavado los pies. Les ha lavado los pies a aquellos que poco más adelante lo van a traicionar. San Lucas, por su cuenta, en el capítulo 22 nos dice las palabras de Jesús al comenzar esa cena: ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Se sienta a la mesa con ellos y comienza el rito pascual, la cena pascual, y tiene lugar, el ritmo no es muy conocido por nosotros los cristianos, pero tenía lugar varios brindis, tenía lugar el partir el pan por parte del que hacía cabeza en la reunión, tenía por lugar después la comida del cordero que había sido sacrificado. Y entonces Jesús, sentado a la mesa, cuando los ojos de todos los apóstoles estaban puestos en él, tomó el pan, lo partió y se lo fue repartiendo, mientras decía: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Y terminada la cena, tomó el cáliz y lo pasó diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y terminó diciendo: hagan esto en memoria mía. El asombro de los apóstoles cuando de repente ven que Jesús cambia el rito de la Pascua y le da un nuevo contenido, y nada más ni nada menos que pasándoles un trozo de pan, de ese pan que se partía, un pan grande que se partía en partes y se repartía entre los que estaban delante, diciéndoles: esto es mi cuerpo. Tienen que haber recibido esas palabras y ese gesto con un asombro enorme. Me recuerdo alguna película muy bien representada en la que se miran entre ellos como diciendo: ¿entendiste lo que yo entendí? Y reciben el pan y lo miran, y Jesús como que los anima a comer y ellos van comiendo. Y después con el cáliz, una vez que pasó ya el primer susto, reciben todas esas palabras como un aluvión de recordatorios de la historia de Israel: la palabra alianza, la palabra sangre derramada, la sangre del cordero que se derramaba. Y Jesús está hablando de lo que está haciendo en ese momento, de lo que está dándoles de comer y de beber, y está hablándoles de lo que va a hacer después, que es entregar su cuerpo, derramar su sangre, para que como un nuevo cordero esa sangre purifique de los pecados a muchos, una multitud, diría la traducción
hebrea del posible original, en referencia a todos aquellos que quieran acercarse a ese misterio. Palabras muy grandes para tratar de resumirlas en un momentito, pero ¿qué es lo que se celebra en la tarde del Jueves Santo en todas las iglesias católicas? El momento de la Cena del Señor. Nos juntamos como pueblo de Dios junto a Jesús para recibir de sus manos su cuerpo y su sangre. Su cuerpo que es dado como la del nuevo Cordero. Como decía al principio del Evangelio de San Juan, este es el Cordero de Dios, este es el que quita el pecado del mundo. Dios no es un poderoso que se impone a los demás, sino que es alguien que entrega todo su poder en manos de los suyos, se pone en manos de los suyos como alimento, derrama su sangre como bebida y se nos hace disponible a nosotros para que hagamos con él lo que queramos. Es lo que va a hacer hoy en la celebración de esta tarde. El Señor nos está invitando a mirar las cosas que Dios hace, para que entendamos qué tipo de Dios. Es un Dios que se acerca a comer con nosotros y nos dice, no sabéis las ganas que tenía yo de pasar por esto. No sabéis las ganas que tenía yo de hacerte ver lo mucho que te quiero. Aunque eso me vaya a costar, y lo vamos a ver mañana Viernes Santo, mi vida. Aunque vaya a costar sufrimiento y dolor. Yo lo que quiero es que veas, Hijo de Dios, lo que Dios está dispuesto a hacer por vos, para que contemplemos. No solamente lo contemplamos, sino que además lo celebramos, que es el sentido que tienen nuestras fiestas litúrgicas. Una celebración litúrgica que va como recorriendo paso a paso las promesas, el cumplimiento de las promesas. Hoy nos sentamos con los 12 apóstoles alrededor de Jesús. Se me coló Judas, ahí no está muy claro si estuvo o no estuvo en la última cena. Nos sentamos con Jesús y Jesús vuelve a mostrarnos hoy quién es Dios y cómo es Dios, para que intentemos nosotros leer en sus mensajes. Te invito a que participes del modo que puedas en la celebración de la Mesa del Señor, de la Cena del Señor. Te invito a que leas el Evangelio, el capítulo 22 de Lucas, el capítulo 13 de San Juan, donde además de lavarnos los pies, el Señor nos deja el mandamiento nuevo, los capítulos respectivos de Marcos y de Mateo, donde cada uno con matices brevemente distintos nos van explicando ese momento en el cual nosotros empezamos a vivir la Santa Misa. Lo dejamos acá para seguir mañana con atención, cuando termine la Santa Cena, el momento en el cual Jesús se pone en camino hacia la cruz. Nos bendiga hoy el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.